Eso en Legal Radio, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, está en el aire y ya nuestro invitado, quien tiene 6 semanas consecutivas viniendo a visitarnos, ¿verdad? Ya es parte de nuestro programa, está con nosotros, nuestro hermano y amigo Francisco Álvarez, hijo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer. Es que es una estrella, realmente nos damos un lujo con esa invitación de distinguido doctor Francisco, siempre muy activo con los temas de actualidad. Deberíamos juramentarlo ya. Levántese con la derecha. Bueno, yo tú me mandaste la camisa, o sea que... Así, ya estamos cuadrados. Adicionalmente. Así es, señores, y continuamos entonces conversando acerca de los detalles de este proyecto de ley que, en base a todos los comentarios que se han dado, realmente muestra mucho más que elementos en contra, también hasta desconocimiento de muchas de las cosas que componen. Porque es el proyecto de ley del proyecto de ley de libertad de expresión. Libertad de expresión. O mejor dicho, ley mordaza. Como también le han denominado. Entonces vamos a continuar abordando puntos con Francisco de esto. Recientemente salió el artículo de que la antigua orden dominicana rechazaba el proyecto de ley y estaba emitiendo también sus comentarios acerca de este tema. Déjeme decirle algo ahí mismo. Lo que dice la antigua orden es que por qué se le está dando prioridad a la ley mordaza y no al Código Penal Pero no de lo la llame República así, no lo llame así, Felipe, a menos que tú lo consideres. Se llama a menos que tú lo consideres. A menos que tú lo consideres. Tú lo consideras así. Realmente. Porque juégatela. Sí, me la voy a jugar. Exacto. Me han provocado. Yo entiendo que ese exceso y con el respeto, ¿verdad?, de Francisco, que ya veo que tiene otra posición. Pero no te preocupes, tú vas a tener miedo porque está Francisco aquí diferente. Adelante. Tiene otra posición. Entiendo que el exceso de regulación puede traer ciertas situaciones que puede afectar el desenvolvimiento y puede afectar a tantos medios de redes sociales, de YouTube ahora que se está desenvolviendo. ¿Por qué? Porque me van a decir, no, eso es para proteger. Pero lo que esas regulaciones y esa medida que puede tomar ese consejo, esas directivas que se van a formar con relación a esa ley que va a ser todo un proceso, pues ustedes saben que para revocar cualquier medida de esa, hay que ir al TCA, hay que ir al Tribunal Constitucional. A lo que la chava ahí viene, es mucho lo que va a poder pasar. Es decir, esa ley le está dando libertad, si bien es cierto lo primero que te dice es, debe de protegerme el derecho a la libertad de expresión, debe protegerme a esto, debe protegerme a aquello. Pero después en los artículos 19 y 22 te dice, de un modo u otro, mira, pero va a haber una directiva que le puede decir al gobierno que puede tomar normas para que se regule tales y cuales situaciones, que eso podría llevar una camisa de fuerza de que se hagan cosas y a lo que se discute el tema en los tribunales, pues ya no tiene ni sentido seguir hablando del tema porque ya el momentum habría pasado, como ocurre con muchas situaciones. Y es ahí donde yo haría un llamado a todos los seguidores, ¿verdad? Y también gente de medios que nos siguen, que hay que tener mucha cuenta con dicha ley, porque ese exceso de regulación, de medida, de norma, y evidentemente, esas personas que van a dirigir esa directiva es el gobierno que la va a proponer. Es decir, es una terna que le va a pasar el gobierno al Congreso para que supuestamente elija, pero de un modo u otro, si el gobierno me elige a mí, por condescendencia, por coherencia, yo voy a estar un poco alineado con lo que con el gobierno, de un modo u otro. Esa es la pregunta más larga que yo he encontrado. Sí, adelante el invitado. Exactamente, claro. Adelante el invitado. No es la posición de Carlos, es una posición real, es un sentir que tiene como abogado y que verdaderamente también estamos ante una situación de abuso y prácticamente libertinaje a nivel de redes sociales. Esa es la realidad. Y se impone de que el Estado de alguna u otra forma intervenga con la regulación. Los límites, bueno, Francisco Álvarez está para hacer algunas precisiones. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entender, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, de que eso es una forma de verlo. Pero vamos a suponer, y a mí me gusta siempre utilizar analogías simplistas e ilustrativas. Vamos a suponer que mañana, domingo, comienzan a aparecer los fantasmas. Y hay fantasmas en la calle haciendo cosas. Y nadie sabe qué hacer con eso, porque los fantasmas no es una gente, tú no sabes quiénes son, pero están generando un daño
que cuando tú tratas de demandar fantasma, tú no sabes qué hacer, porque no tiene un domicilio, no es una persona, no es un ente de derecho, no es algo corpóreo. Entonces tú tienes un problema, porque el fantasma se mete en tu casa, te daña la televisión y tú no tienes nada que hacer. Extrapola eso a 2 años, 3, 4, 5 años, y el Estado tiene un deber de cuando identifica situaciones que rompen la normalidad de lo que debe ser vamos a decir, vivir en sociedad, y no hay una solución prevista en la ley, entonces el Estado está llamado a decir, bueno, por aquí hay una situación, tenemos fantasmas que aparecieron de la nada, que no nos preparamos para su llegada y que están generando un daño palpable y que no hay una solución. Porque hoy, para ese fantasma, no hay un proceso, no hay un domicilio, no hay una persona responsable y ni siquiera hay un patrimonio sobre el cual tú puedes eventualmente buscar el resarcimiento de un daño. Eso es lo que está pasando con las redes sociales. Las redes sociales siempre han estado ahí desde los últimos 10, 15 años. Antes eran medios tradicionales que tenían un alcance y una depuración, ahora son personas que pasaron por hacer un video chistoso de un día a otro a tener más influencia que periodistas que tienen décadas de ejercicio. Y estudios. Y preparación. Así es. Entonces, ese gran fantasma de las redes sociales, ¿qué es lo que realmente esa ley busca regular? Porque la ley no podemos pensar que está orientada a regular a los grandes medios tradicionales, incluso quiénes fueron los que asesoraron en la confección de ese proyecto de ley. Los grandes medios tradicionales. Esa ley lo que busca es, evidentemente, abarcando más, porque creo que si lo hubiesen hecho frontalmente, hubiesen tenido todavía más un choque con esas plataformas digitales que tienen mucho poder. Y lo que busca la ley es identificar una situación que está ocurriendo todos los días. Hoy aquí hay cuentas que hoy publican que Francisco Álvarez Martínez se robó el café, y la gente lo está repartiendo en todos los grupos de WhatsApp, y mi hijo lo ve y dice, papá, ¿y tú te robaste un café? Y en la escuela los niños le dicen. Y en la escuela le dicen, tu papá se roba café. Y a mi mamá, las amigas le dicen, ay, pero tan buena gente que se ve ahí a Franchi, mira cómo está robando café. Y al final, ¿qué hace uno? Yo como abogado, lo que recomiendo en el 99% de las veces, deja que eso lo lleve el ciclo de noticias, porque en la justicia no hay una respuesta real. Claro. Y la revictimización que te genera a ti, tú ir a un tribunal y durar 4, 5, 6 años bregando con alguien que es nadie, porque a veces tú lo identificas, pero a veces son cuentas que uno no sabe quiénes están detrás de esa cuenta. Entonces, lo que la ley viene o debe venir, porque yo no estoy de acuerdo con el proyecto de ley en su totalidad, lo que la ley está provocando es la discusión de qué es lo que como sociedad nosotros necesitamos sea regulado. Y voy a poner un par de ejemplos que a mí me gustan. Yo entiendo que cualquier red social, cualquier cuenta de red social que tenga más de X seguidores, debe tener un registro donde yo sepa el domicilio y el, entre comillas, beneficiario final. Y yo le voy a poner el ejemplo. Para el mercado de valores hay una diferencia en el número de personas que tú impactas con una propuesta. Yo puedo en mi oficina decir, señores, yo necesito dinero porque necesito crecer el equipo, estoy buscando 2 millones de pesos. Y decirle a ustedes, ustedes me aporten 1, 2 cada uno, y con eso y después yo le pago el 50% para atrás. Y eso no se considera para la ley de mercado de valores como una oferta pública. Ahora, si yo lo pongo en el periódico o lo pongo en mis redes sociales, pues ya ahí el tratamiento es distinto, porque el alcance genera una responsabilidad adicional. Entonces yo diría lo mismo con las redes sociales. A mí me siguen 1,200 gente, yo no soy nadie relevante. Ahora, si yo tengo una cuenta que ya tiene 60,000, 30,000, 15,000, 25,000 seguidores, yo entiendo que el Estado debe saber, porque esa red social es un arma de fuego. Entonces yo debo saber como Estado dominicano quién es que está detrás de esa cuenta, dónde tiene su domicilio, quién es el beneficiario final en caso de que la cara no sea esa persona que esté incluso invirtiendo en eso. Entonces, si nosotros tuviéramos regulaciones de esa naturaleza y ni entremos en algo que discutimos en un medio también de aquí hace unos días, de que antes, o yo asumo que la ley todavía está vigente, pero ya nadie le hace caso, antes para tú ser considerado, entre comillas, locutor o tener acceso a medios de difusión masiva, tú tenías que pasar hasta por un entrenamiento en una escuela que estaba ahí en la zona colonial.
Sí. Y tú tenías que tener un carnet, y tú tenías que... Yo me gradué, Edison no se ha graduado. Pero entonces yo creo que este es el mejor momento. Mentira. ¿Tú no tienes tu carnecito? Este es el mejor momento para nosotros también evaluar eso. O sea, puede cualquier persona chistosa, sencillamente porque fue chistoso y generó una cantidad de seguidores abrumadora, porque de un día a otro, 500,000 seguidores como si nada. Sí. ¿Tiene esa persona o puede esa persona agarrar un micrófono? Yo le puedo dar un arma de fuego a mi hijo y confiar en que él la va a manejar bien. No. Entonces, yo creo que la regulación no debe ir en la línea necesariamente de la censura del contenido, sino de generar el marco legal suficiente para que cuando alguien se exceda, tú, persona afectada, tenga un camino claro, diligente y eficaz para defender lo que tú entiendes fue vulnerable. Sí, pero Francisco, hay que delimitar cuáles son los excesos. Es decir, yo tengo que saber cuándo se excedió una persona o no. Yo he visto gente en redes sociales decir todas las malas palabras que usted se puede imaginar. Y eso impactar a miles de personas, inclusive a personas todavía en formación, adolescentes y probablemente hasta niños. Porque aquello de regularlo, de que el papá es responsable, ya es un tema que básicamente puede salir hasta del control. Porque quizás todos no lo regulen y con un niño que lo escuche y lo lleva a la escuela impacta a los demás. Es decir, yo he visto personas por las redes sociales decir cosas. Bueno, está en boga actualmente una publicación que hizo una señora o una afirmación que realizó una señora con relación a 2 personas públicas. Y eso impactó a todo el mundo. Todo el mundo se impactó con ese tema, se indignó con esa situación. Entonces, ¿cómo tú controlas eso después que ocurre? Ya, ahora por más que tú hagas, como tú dices, por más que tú procures, inclusive hasta una sanción, la sanción no resuelve el conflicto. No, históricamente, si nosotros, porque eso es un tema que yo recientemente me he puesto a buscar en los mismos titulares, las 2 o 3 gente que han salido condenadas en los últimos 5 años, que son 2 o 3 literalmente, porque no son más de ahí, siguen igualitas. O sea, la respuesta es casi simbólica. Y solamente lo han logrado las personas que cuentan con los medios para tirarse arriba ese lío sin miedo. Porque si te lo hacen a ti o me lo hacen a mí, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que producir, tenemos familia que tenemos que ayudar, tenemos muchas cosas arriba que nos impiden agarrar un proceso como ese y tirárnoslo arriba. Ahora, quítalo ese tiempo, decimos. Eso hay que eliminarlo. Y yo te pongo un ejemplo, tú que también es otra forma de cómo la discusión se ha tergiversado. Nosotros tenemos que tener la discusión sobre los derechos de los menores de edad en redes sociales. Aquí hay gente que explota a los niños. Eso sí. Y que pone un niño que tiene 2 años diciendo, hoy estaba con fulanito y fulanito me dijo que ese es el mejor carro y que le encanta. Y por eso en tal sitio, y hacen promociones y publicidad sí, con niños que los exponen a una vida y a un mundo que luego ese niño en 10, 15 años cuando tenga discernimiento quizá hubiese preferido no lo hicieran. Y en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, eso pasa, pero está regulado. Entonces, la discusión que nosotros debemos tener es de límites, es de naturaleza de qué queremos controlar y qué entendemos que no debe ser controlado. Pero para mí lo más importante es de cómo lograr obtener consecuencias a las personas que se excedan en un entorno digital que es un fantasma. Porque yo te puedo comenzar a decir 25 cuentas de Twitter que todos los días hacen uso de su libertad de expresión y lo hacen desde un punto de vista que yo personalmente no tengo idea de detectar quién es. Y si le pudiéramos denominar a esas cuentas seudónimos, que es una discusión jurídica que se está teniendo, o sea, si yo tengo una cuenta que se llama que cualquier cosa, eso pudiera considerarse un seudónimo. Y la ley dice que ante la mera solicitud de una parte que se entienda afectada, se debe revelar quién es el seudónimo, pero eso es al medio. ¿Y qué medio tiene una cuenta de Twitter o de X? Entonces, es un problema tan complejo como que tenemos que deconstruir las redes sociales y cómo se utilizan y por ahí ir subiendo para la regulación. A ver, este ha sido de los pocos proyectos de ley que tiene personas en contra con varios planteamientos, realmente, con que vienen posturas muy radicales en ambas esferas. No ha sido como en otras ocasiones que realmente se presenta un proyecto, la mayoría o lo ataca y el gobierno en ocasiones anteriores ha decidido, pues lo retiro. Ya se han hecho comentarios de si se va a retirar, pero tiene personas que, como comenta Francisco y también es parte de mi postura, entendemos que es necesaria parte de que se busque un medio de regulación para este tipo de casos.
¿hacia dónde tú crees que se va inclinando la baraja? Vamos a llegar a un tema de vamos a sentarnos en una mesa, vamos a explicar realmente y vamos a negociar, iniciando de vamos a quitarle el seudónimo al mismo proyecto de ley para generar un estigma dentro de las otras personas y ni siquiera quieran conocer de qué trata el proyecto, o sencillamente vamos a engavetarlo y vamos a decirle, pues está bien, la gente no lo quiere, vamos a guardarlo. Bueno, yo creo que nosotros hablábamos el sábado pasado de que era un mal indicador de que el redactor de la ley ya estaba dando reversa. Especulando. Sí. Porque nosotros tenemos que entender que el Estado está llamado a tomar las decisiones sin importar que sean poco populares. Y pero está dando reversa por un tema político, por mantener una Exacto. cuota política. Y es lo que Es duele indignación claro. ante el libertinaje que hay en Ese es el equivalente a que cuando yo corrijo a mi hijo y él se pone a llorar, yo entonces le diga, no, está bien, pues haz lo que tú quieras. Yo estoy creando un antisocial. Entonces, nosotros tenemos también que exigirle a nuestro miren esto, y voy a responder esa pregunta. Fíjense cómo se mueve la sociedad dominicana hoy día. Una publicación de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo diciendo que se depositó el proyecto de ley. La gente le cae arriba al proyecto de ley. El consultor jurídico diciendo, no, nosotros no le pusimos la mano a eso. El que le puso la mano a eso diciendo, no, sí, yo voy a eliminar esa parte. ¿Qué mensaje le estamos mandando a la sociedad? Ese es el problema, por lo que hay un libertinaje en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros podemos tener autoridad? Si la autoridad es la primera que ante una presión. Yo no diría ni presión, porque el Estado dominicano no debe estar sujeto a lo que digan en redes sociales. Yo pudiera decir que una persona física sí. No está ni siquiera, Francisco, en el grado de presión, sino de comunicación estratégica. Utilizando incluso una iniciativa que nació en principio de manera noble, como fue el ataque al tema migratorio, y utilizan ese mismo cuerpo para ponerlo a marchar en contra de la ley, con un etiquetado de ley mordaza, y tú te das cuenta por dónde anda la presión. Claro. y no hay presión, es estrategia, y ya el Estado está cediendo. Y tú estás diciendo que son las redes sociales que llevaron a la orden. Muy probablemente. Óyeme, no, tú lo dijiste, no, lo digo responsablemente. Bueno, esa presión no viene solamente y no es más, y ya yo estoy especulando, obviamente. La presión no viene no es una defensa orgánica a la libertad de expresión, me parece a mí. A mí me parece que lo que está detrás es que con esa sincerización de quiénes son, dónde están, quién es un beneficiario final, es un elemento fiscal y financiero. No, es que tú no puedes decir lo que quieras en las redes sociales. No, pero, tú no puedes decir 24,000 malas palabras por ahí, decir que fulano un rato, decir lo que te dé tu gana y que no hay una consecuencia, que tú creas que no se pueda crear un marco que pueda castigar esa. No, es que aquí se le dé a la Comisión de Espectáculo Público entonces la verdadera situación para que pueda regular ciertas cosas. Ahora bien, miren cómo se mira la cosa. Porque pueden decir, dice Francisco, dice Gustavo, no, mira, están echando reversa, pero también desde otra óptica se puede mirar, pero es un gobierno que está gobernando con el corazón y el oído puesto en el corazón del pueblo. Es decir, es un gobierno que no va de manera arbitraria, es un gobierno que busca consenso. Incluso un ejemplo que dio, que buscó a otro presidente y se reunió para hablar del tema haitiano. Yo no veo esa debilidad. Lo cortés no quita lo valiente. Diferente a lo que ustedes han planteado ahí. ¿Qué yo entiendo aquí? Que sí, podemos mejorar muchísimo nuestra normativa en la República Dominicana. Por ejemplo, Francisco ha dicho ahí algunos casos que siguen igualitas a las personas. Pero si Francisco se digna a llevar un caso contra aquella persona que le afectó y lo llevó ante un tribunal, ¿cómo ese tribunal sale de que con 5 millones de pesitos, con una nimiedad, una condena que no llegan a nada, que es verdad que no hacen roncha? Ahí el llamado sería a que regulemos la verdadera indemnización que tiene que ver aquí, que otra persona que se vea en la misma situación de afectar a alguien, pues deba de pagar mucho dinero. No tanto como Estados Unidos, que hablan de 1,000 millones de dólares, pero que sea algo responsable. Sí, como siempre yo digo, la prevención 25 millones, 50 millones, no, pero también hace una indemnización. También se puede elevar la pena de la difamación, injuria, de la ley 53-07. Se puede fortalecer por esta vía esta situación. Pero muy breve ahí mismo. Lo que pasa es que tú estás planteando que la prevención general negativa es la que va a resolver los conflictos sociales. Exacto. Y ya sobre eso se ha dicho 1000 veces. O sea, no hay una persuasión en el castigo.
Por lo menos no en la práctica. No se ha demostrado técnicamente que porque tú condenes a uno, los otros se van a persuadir de ello. Sí tienen mecanismo de evadir esa persecución o esa condena. Entonces yo creo que por ahí que va el tema. Pero ¿a quién voy a perseguir si no sé quién es? Precisamente. Si en la cuenta, ¿qué DICAT? No, vamos a hablar, señores. Vamos sale? A ser realistas, porque es que las personas están llevando una información entendiendo de que realmente tú colocas una denuncia y que al día siguiente te dicen quién es el nombre, y eso no es así. Sí, eso no es la realidad. Y tenemos que partir primero en orden. Es que el gobierno, el Estado, no está en un concurso de simpatía. Y eso es algo que yo siempre he querido ilustrar. O sea, yo cuando voy a ver un concurso de Miss Universo, yo tengo que ser agradable, pero el Estado es el que tiene, cuando es necesario, que bajar con una mano dura y cuando no, escuchar. Entonces, ¿cuál era el momento para escuchar y después tomar decisiones? El Congreso. Vistas públicas, todo el que quiera opinar venga, depositen su comentario y después decimos, miren, ustedes tenían razón. Tal cosa y tal cosa. Pero ante el primer golpe mediático, estructurado y estratégico, que todo el mundo comience a reorganizarse, manda un mensaje de debilidad. Y entonces, ¿quiénes se están engrandeciendo? Lo mismo que no quieren ser regulados. Pero entonces, yo ahí tengo también una discrepancia contigo, porque si bien es cierto que las penas, para ponerlo en un lenguaje más llano, que la consecuencia de las acciones no necesariamente hace que la gente deje de hacer lo mal hecho. No menos cierto es que en elementos como este, que son públicos y fácil de verificar, sí, me explico. Si yo pongo que robar va a llevar 30 años automáticamente, sin importar el monto, la gente lo que vaya a robar mucho para que valga la pena. Pero no es lo mismo algo mediático que lo que yo diga, si está descrito en una ley, ya yo fracasé porque está ahí. O sea, es algo a la franca. Es como robar. Pero aquí a la luz. Aquí hay 10.000 gente que están condenados, pagados, y en las redes sociales ahora mismo son top 10. Y mira por qué. O sea, condenados ahí, que la sentencia está ahí, y tú lo ves cuando tú ves más seguidores que todo el mundo. Entonces, claro, yo te digo, yo estoy de acuerdo contigo, por eso hablamos en la semana pasada. Bueno, si hay un organismo que diga, mira, en tus redes sociales, yo voy a poner en tu canal, que cada vez que te busquen, se presente, que tú no tengas acceso, y se presente una comunicación que diga, este canal fue cerrado porque por 2 meses porque se difamó a una persona. Ahí sí. Claro, pero ahora, con cuarto y con pena tú no lo vas a resolver. Eso puede ser medida. Pero ahí tú dices el DICOM, entonces yo vuelvo y te reboto con algo. Yo no estoy de acuerdo con que sea el DICOM. Para mí esto todo tiene que ser judicial. Pero debe haber, por ejemplo, una modalidad de amparo en la que yo pueda pedirle a un tribunal, mira, está pasando esto. Pues yo le voy a poner un ejemplo. Soy funcionario público. La ley, los tratados internacionales y todo el mundo que tiene todo de frente sabe que el funcionario público está sujeto a un escrutinio mayor y tiene que aguantar más cosas que el ciudadano normal. Ahora, si yo soy funcionario y yo estoy y se me está acusando de que estoy administrando mal los fondos de mi institución, yo tengo que, entre comillas, aguantar eso hasta un punto. Ahora, si a mí se me está diciendo que yo soy... ¿Tocando la intimidad? Tocando la intimidad. Ya eso desborda lo que el funcionario tiene que aguantar. Y yo no puedo en ese escenario, o no creo que lo correcto sea en ese escenario, que el mismo gobierno con una institución que está designada directo o indirectamente por gente que el mismo gobierno va a poner, ir a decirle, mira, está pasando tal cosa. No, yo, si eso está debidamente descrito, yo puedo ir a un tribunal y decirle, está pasando esto. Estoy de acuerdo. Y que ese tribunal le diga a ese medio, cesa de hacerlo, y si lo vuelve a hacer, 90 días suspendido, para poner un ejemplo. ¿Y quién lo va a suspender entonces? No, pero es que ya el DICOM, con una decisión judicial. Bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo que las actuaciones del DICOM sea a propósito de un debido proceso. Yo no estoy de acuerdo que las actuaciones de una entidad administrativa sean sencillamente meladaganarias, a menos que sea una cuestión inclusive de colaboración de cualquier aspecto, como cualquier institución que regula una parte de la economía, como lo existe. Porque hay sectores regulados, que hay instituciones que se dedican a esa regulación, que no necesariamente son invasivas, a menos que una sentencia con la autoridad de cosas irrevocablemente juzgada le imponga la invasión. Yo estoy de acuerdo con ese punto. Seguimos con el debate que está interesantísimo sobre el proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento después de esta pausa legal. Escuchas Legal Radio. Legal Radio, Radio Legal, por Rumba 98.5.
Estamos de regreso en Legal Radio, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Síguenos a través de el canal de YouTube de Rumba FM y también puedes conectar con nosotros a través de las líneas telefónicas, especialmente por la vía nacional, que es el 809-682-9850 y la línea internacional 1-833-380-0062. Edison Joel Peña. Mire, distinguido amigo Francisco, nosotros estamos viendo el tema del punto de vista jurídico sobre lo que se debe regular y no. Y tú tocaste ahorita una parte de eso importante, y es el aspecto del orden social. Tiene 30 segundos. Así es, así es. Yo la voy a motivar, no tanto como la de Carlos, pero la voy a motivar, tú puedes estar seguro. Mira, entonces, importa mucho sobre qué valores tú formes tu sociedad. Y como tú sabes, los seres humanos se forman no solamente de la familia, el entorno entero influye a tu formación, a tu óptica, a tu forma de ver las cosas, a tu forma de expresarte, a lo que es correcto decir o no, a lo que es respetuoso y lo que no lo es. Pero todos sabemos también que ya el entorno social ya no es el barrio. El entorno social ya no es los vecinos que eran tus segundos padres. El entorno social ahora mismo es una pantalla por el celular. Tú interactúas más con una pantalla por el celular que con tus vecinos, que con las personas que te rodean. Entonces, los valores se transmiten a través de generación y generación por las personas que te rodean. Por eso los valores de un lugar pueden diferir a los demás. Con la modernidad, estos valores están siendo afectados porque ya el vecino no influye sobre ti, sino una red social. Entonces, ya en vista de que lo que está en juego no es solamente tu capacidad de ser impactado con una noticia falsa, sino incluso con una visión falsa de ver el mundo. O una visión no falsa, porque eso sería un juicio de valor. O una visión que como país, como Estado, nosotros no compartimos de ver el mundo. De que nosotros entendemos que la justicia debe existir, pero quizá haya un país por ahí que diga que no, y por redes sociales todo lo promociona. Hay gente que diga, yo soy ahora mismo de la élite de la justicia por la propia mano. Para ponerte un ejemplo. Entonces, la importancia de todo esto puede afectar a un bien jurídico superior al mero hecho de la difamación. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces puede ser de acción pública. Puede, o no de acción pública, puede entenderse. Yo debo controlarlo. Ya no lo voy a querer de acción pública neta, pero debo tener por lo menos un control. Y ahí es que yo digo, la autoridad no puede desentenderse del fantasma. Porque el fantasma, como tú dijiste ahorita, no me está solamente quemando la televisión. Le está hablando a mi hijo por la noche, mientras duerme. Y mi hijo se levanta siendo otra persona diferente mientras duerme. Y que no es un tema solamente de modernidad, como tú dices, sino también de seguridad ciudadana. La gente ha ido a las redes, los niños están metidos en las tablets precisamente por un tema también de seguridad ciudadana. Y lo que se ve, lo que ellos ven, cómo se dispara un arma y cómo se normaliza que disparar un arma es lo correcto. Que en otros países incluso hemos tenido ejemplos, hemos visto ejemplos. Ahora, este lado, ahora bien lo difícil, el otro lado. También se tiene que evitar que el poder tenga control absoluto de todo el que habla por un micrófono. Porque si es así, yo no puedo decir mañana, fulano hizo algo incorrecto porque entonces me van a cerrar. O porque si yo digo que fulano hizo algo incorrecto, entonces él va a tener siempre el poder. Porque la única forma de no tenerlo es yo revelando cuál ha sido su impureza, cuáles actuaciones son impurias. Entonces yo lo que digo es que hay una línea fina. ¿Cómo resolver ese problema? Mira, esa línea fina que tú dices es compleja, porque, y yo voy a poner un caso concreto que usted ha mencionado el día de hoy, que es la antigua orden dominicana, que ni es antigua ni es orden, en el sentido de por lo menos de longevidad, ¿verdad? Y se acabó de deslegitimar con la marcha de ayer, según pero la antigua orden dominicana tuvo un antes y un después de la marcha. O sea, antes uno lo veía a veces en Twitter, lo que sea, pero no tenía una relevancia real. Sin embargo, ya están emitiendo opiniones que resuenan en los medios de por qué un proyecto de ley y no otro. Eso es un ejemplo de lo que tú dices, porque supongamos que lo que ellos promueven no representa lo que la mayoría del dominicano piensa o lo que el gobierno, desde el punto de vista de arriba, está promoviendo o entiende debe ser promovido. Pero igual ese es el derecho. O los valores fundacionales del Estado, constitucionalmente fundacionales. Pero ahí voy. O sea, ellos tienen, entre comillas, el derecho de asociarse y pensar lo que ellos quieran. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con que el Estado debe sobrellevar esas cosas que cada persona o cada grupo de personas que hayan decidido asociarse piensan
más allá de lo que sea legal o no en la ley. O sea, yo no puedo tener un grupo de personas que se asocien para matar gente, porque eso la libertad de asociación, el límite es la legalidad de lo que sea que estén haciendo para lo que se estén asociando. Pero el Estado no puede agarrar y decirle a ellos, espérate, aquí es un país católico, para poner un ejemplo fácil, y ustedes están promoviendo una religión que yo no reconozco. Por eso es que ante esos dos litorales que tú planteas y esa línea fina, evidentemente, la discusión siempre va a irse del lado del garantismo. Yo tengo que como Estado preservar el derecho que tiene cada uno de nosotros internamente, a nuestros hijos incluso, de promover los valores que a nosotros nos interese. Ahora, cuando eso cruza la ley, ya hay un problema. Yo no puedo criar a un niño en armas y decirle, cada vez que tú veas a una gente en la calle que no te guste, mátalo, porque ya eso es ilegal. Pero yo puedo enseñarle a él una religión y un idioma que vaya totalmente en contra de lo que en República Dominicana se entiende como, entre comillas, buenos valores. Esa es la línea es esa. Pero la respuesta es siempre garantista, o sea, el Estado no puede restringir lo que tiene que ver con la íntima convicción de cada uno y de cómo yo decida criar, entre comillas, a mi hijo, y el límite, lo que protege a ese niño, lo que protege a la sociedad de ese comportamiento es el cajón de la ley y la Constitución. Cualquier exceso que viole una ley o un mandato constitucional, ya automáticamente el Estado tiene como, entre comillas, reprimirlo. Dijo Edison Joel Peña como que la pena, yo diría más que la pena, tal vez la pena sí, yo entiendo que el derecho penal de un modo u otro ha fracasado, pero yo le preguntaría al doctor Francisco, ¿cómo ve él, cómo puede afectar de manera positiva la indemnización, en este caso de la ley, para aquellas personas que cometan las infracciones, ¿verdad?, que se hayan pronunciado, porque tenemos casos aquí, usted lo había visto, son pocos. Por ejemplo, me acuerdo del primero que yo escuché fue de un ministro de Agricultura contra los vinchos o algo así, pero fue $1 milloncito. Entonces, ¿cómo pudiera eso ayudar a que realmente se respete el derecho de los ciudadanos? No metiéndolo preso, sino con una indemnización, vamos a decir, ejemplar en República Dominicana. Y ahí está algo que discutíamos ahorita. No puede ser solamente pecuniaria la consecuencia. Y para mí, la ley debe prever sanciones de suspensión, limitación, remoción y cancelación, incluso de programas dentro de un medio. Y publicitar esas sanciones, pero porque ellos se benefician de la publicidad. Pero entonces, por eso yo digo, eso porque se llama la reparación del daño. Le voy a poner un ejemplo. Si yo, tribunal, recibo una acción judicial que dice que fulano de tal está haciendo sistemáticamente A, B y C y lo constato, y la ley me dice a mi juez, cuando esto sucede, tú puedes pegarle multa, pegarle indemnizaciones, condenarlo hasta tanto, pero además de eso tú tienes hasta 150 días para suspender el medio o el programa, o tú puedes extender la consecuencia pecuniaria al medio donde se promovió o se dijo lo que se dijo en caso de que el medio no se haya desligado. O sea, si tú describes adecuadamente la conducta típica y tú generas las consecuencias más allá de lo pecuniario con la que un juez pudiera jugar, va a suceder que ante un exceso de esa naturaleza, el tribunal pueda decir 5 millones de pesos al conductor, 10 millones de pesos al medio porque lo apoyó y no se desligó y lo tumbó automáticamente de su plataforma, y suspensión del programa por 15 días, para poner un ejemplo, y ante reincidencia se duplica, para poner un ejemplo ridículo e ilustrativo. Ya con eso, tú tienes a todo el mundo asustado y cuidándose, porque el problema de hoy es que esa condenita de $1 millón le cae a una persona que quizá no tiene un chel en su cuenta porque tiene 5 empresas que no son. Entonces tú le estás cargando a la persona, tener que ir a bregar con un levantamiento de velo corporativo, con una inoponibilidad de la persona jurídica, a perseguir en la calle a un fantasma. A un fantasma. Sí, pero una cosa, la propuesta que tú haces, Francisco, es en el ámbito judicial, es decir, que eso sea competencia del juez. ¿Y por qué tal vez no limitada, claro está, observar tal vez la figura de la potestad sancionadora del Estado y cómo, por ejemplo, DGI asume la misma, cómo en su momento Proconsumidor, cómo en su momento Aduana? ¿Por qué no crear un escenario limitado en ese sentido, con una potestad sancionadora del Estado limitada a través, con el objetivo de trabajar de manera inmediata ciertos casos, ¿verdad?, o ciertos ámbitos del daño, y que si no se pueden resolver a la altura o en el escenario del DICOM, pues entonces pasen al ámbito judicial? Muy sencillo. Tomando el caso del ejemplo de la DGI, cada vez que hemos tenido, entre comillas, mal llamadas amnistías, que es una sincerización fiscal,
No, y un reconocimiento al que no paga. Sí, cada vez que tenemos eso, la DGI de boca, porque eso no está en ningún lado de la ley, te dice que tú tienes que, antes de que ellos ponderen la posibilidad de tú adherirte a ese proceso, que tú debes desistir de todas las acciones que tú tienes en el TCA en contra de ellos. Y tú tienes dos opciones, porque tú estás bregando con el Leviatán. Sí. Ahí tú o lo haces y te queda en cuero en caso de que te rechacen tu solicitud de, entre comillas, amnistía, y ya tú estás renunciando al proceso judicial que te tenía protegido. Entonces, eso pasa todos los días. Lo que pasa es que eso no es lo que se ve en los medios, porque el que está ahí está calladito y lo que quiere estar en un concurso de simpatía para caer bien. Lo que debe darse en su caso una renuncia condicionada. Pero ese es el problema. Desde que tú le depositas al TCA un desistimiento, que es lo que te está pidiendo la DGI, y el TCA te dice, pues está bien, desististe, no hay problema, ya no hay vuelta atrás. O la vuelta atrás es cargar al ciudadano a luchar con un Leviatán que ya te va a estar frizando toda tu cuenta, que no te deja renovar el malvete todos los años, que te complique el juego. Entonces yo lo que digo es, la potestad sancionar del Estado a mí me parece que es una solución en muchísimos de los escenarios, pero en este a mí no me gusta porque, poniendo el ejemplo del funcionario que se sienta agraviado, su mismo gobierno tendría el poder de mandar a decir aquí que este medio tiene que durar 15 días sin salir. No, eso se puede resolver con que una sentencia lo ordene, es decir. Eso es lo que yo digo. Pero ¿quién va a ejecutar esa sentencia? No, pero ahí vamos, porque el DICOM, lo que sea que diga, vamos a suponer que imaginemos que yo tengo una cuenta que se llama Café Café, y esa cuenta Café anda difamando gente a lo loco, y el DICOM dice, Café suspendido, y yo no lo quiero suspender. El DICOM no sabe quién yo soy, y igual el DICOM no puede agarrar un bate y suspenderla. Por eso que yo digo que el tribunal tiene la facilidad de, con un proceso expedito, un pseudo amparo o elongar la capacidad que tenga el amparo, porque es posible, uno lo puede hilvanar eso, de, constatado esos elementos, meterle la condena económica por un lado, y por otro lado ordenar la suspensión del medio o del programa por X o Y tiempo, y ya con esa decisión, entonces las discusiones de cómo se ejecuta son otras. Si ya tú tienes una identificación de quién es la persona detrás del medio, ya tú sabes dónde cobrar. Y si esa persona se excede, unas 30, o si es reincidente, un régimen que vincule la reincidencia a un agravante. Pero definitivamente ya con este proyecto se elimina la penalización de la difamación o la injuria. Sí. Este proyecto porque yo he visto gente opinando, diciendo que quedan en otras leyes. No. Porque nosotros desde el 1819, cuando aquí se crea la primera ley que era de calumnia e injuria, creo que era que se llamaba. No había difamación en ese momento, calumnia e injuria. Teníamos un proceso dual, teníamos el Código Penal y teníamos la ley especial, y hasta el día de hoy estamos con un proceso dual. Pero ya tenemos tres cosas en este proyecto de ley, yo creo que lo que viene a buscarse es eliminar eso. ¿Y tú estás de acuerdo con la despenalización? No obstante, la agenda mundial precisamente persigue eso. O sea, a nivel de todos los países, la tendencia es la despenalización, pero para tú despenalizar, entonces tienes que individualizar, tienes que controlar. Yo estoy de acuerdo con la despenalización, con dolor en mi alma, porque hay muy poca gente que de verdad debería caer presa por los horribles excesos en los que caen. Sin embargo, yo no puedo legislar por esos 2 o 3 casos excepcionales que requieren o que ameritarían una sanción de esa naturaleza. Sí, pero yo creo que la alternativa que se busca es, como no se está penalizando, vamos a crearle un DICOM. Pero ellos prefieren pena. Mira, ellos prefieren que se quede como está. Que haya pena, porque sabe que esa pena nunca se están aplicando. Porque no se va a ejecutar. Porque nunca se están ejecutando, porque la práctica lo ha dicho a que se le regule. O sea, ellos lo ponen a elegir. Tú quieres que te supervisen y te quiten la pena, o que te dejen la pena y te quiten la supervisión. Y ellos prefieren la pena. Fíjate que si no son disuasivos, que debería ser aplaudido, porque bueno, ya no vamos a caer presos. Podemos decir lo que quieren, no caemos presos. Y aún así ellos quieren caer presos, porque saben que en la práctica no lo hacen. La indemnización, Francisco. Tengo un tesoro ahora mismo que es la libertad de expresión establecido en el artículo 49 de la Constitución. Tengo, por otro lado, un Leviatán que fácilmente, con un hilito que le dé de hebra de cabello mío, me puede aplastar. ¿Cómo ponderar esos dos derechos? Porque tú me has dicho algo real y que asusta, los fantasmas. Ahí fue que comenzaste. Pero el fantasma mío es que no quiero que se me toque ni con el pétalo de una rosa ese derecho que tengo establecido en la Constitución de la libertad de expresión. Estoy de acuerdo. Si le doy a ese verdugo un ápice, fácilmente se engrandece
y me tiene en sus manos. Tú estás como muy sensible. ¿Cómo lo hago? Pero si no hace nada, el fantasma te va a seguir comiendo. Es muy sencillo. Si no hace nada, el fantasma te va a seguir comiendo. No hay derechos absolutos y la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Cuando tú describes exactamente lo que es un exceso, ya tú sabes hasta cómo hablar, porque se puede decir lo mismo con un lenguaje adecuado. Lo que tú no puedes tener es una persona que parece que hay que inyectar un antirrábico, vomitando una cantidad de basura de una persona que se lo merezca o no, no es la forma. Y además de eso, que esa persona afectada por ese perro rabioso, que tú le ves la espuma en la boca cuando habla, que tú sabes que no es un problema real de principio, sino que un problema personal que tiene él o su litoral político o económico, y que esa persona afectada no tenga una acción, porque la tiene pero no la tiene. Es que hay que ponerle un freno, Francisco, al tema, por ejemplo, al nivel ¿cómo le digo? Hay personas que se están lucrando con el derecho de la intimidad del otro. Y eso debe tener un freno. Óigame, esas personas son mercenarios de la palabra. Son personas que yo hoy le busco $5,000 y le digo, mira, di que Pedrito se está acostando con fulana y que fulana tuvo que abortar a un muchacho de Pedrito y se lo pegó al esposo. Y esa persona con $5,000 arranca a decir eso. Y sea verdad o mentira, pero todo siempre es mentira, casi siempre. Pero sea verdad o mentira. Difama que algo queda. Ya tú no tienes forma alguna ni de recoger eso, porque todo el mundo lo tiene, ni de repararlo. Pero entonces la persona afectada no tiene una vía efectiva de acceder. Y tu pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, un tribunal. El tribunal es un ente imparcial. El DICON no es imparcial. Que tiene un recurso de reconsideración. Óyeme, es un recurso de retractación que nunca funciona, casi nunca funciona. Eso funciona cuando tú hablas con alguien arriba y te dice, mete la reconsideración, que entonces por ahí lo amarramos. Que lo vamos a arreglar. Pero eso no funciona. Y cuando tú vas al TCA, una cautelar te puede durar 8 meses. Oh, claro. Eso es así. Y después que la sentencia sale, ve y búscala. A veces son cosas que ni siquiera... bueno, ya ahí no voy a hablar como abogado porque me frustro. Pero 8 meses para una cautelar. Entonces, evidentemente, el sistema que tenemos ahora mismo no te va a garantizar que a ti, que a mí, que a nosotros, mañana no le gusten lo que digamos, no lo suspendan. Y en lo que uno va a la vía jurisdiccional competente, uno tenga una decisión favorable o no, dentro de un plazo razonable. Yo estoy de acuerdo que la línea es muy fina. Por eso también respeto y apoyo que se defienda la libertad de expresión, porque si no, el poder va a controlar lo que se diga por los micrófonos. Y hemos luchado históricamente para que eso no sea así. Lo único que nos estamos yendo del otro lado. O sea, fíjate que en esencia lo que se está abogando es porque exista o que se establezca en la ley una vía jurisdiccional expedita para este tipo de solución de conflictos. Gustavo, vista pública es la solución para seguir discutiendo hasta que entendamos esta situación. Bueno, así es. Gracias a todos por la sintonía. Legal Radio se despide hasta el próximo sábado. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio seguirá en el aire a través de los diferidos. Gracias a nuestro amigo, ¿verdad? A uno de nuestros fanáticos más fieles, Fausto Polanco. Así que sigan en sintonía porque un poquito más tarde, en unos minutos, usted va a seguir celebrando ahora con merengue del bueno con Fausto Rosario. Ay, con para Fausto madres. Polanco. Un abrazo y hasta el próximo sábado.